estar firmes, vigilantes y fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Pues lo hemos leído, lo hemos visto, poniéndonos una armadura, la armadura de Dios que Él regala a sus hijos, versículos del 14 al 17. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, pues, tenéis la armadura, toda la armadura. Primera parte, la coraza de justicia. Leemos: y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la justicia? El peor de los problemas que tenemos los seres humanos es que cuando estemos delante de Dios tendremos que justificar nuestra vida. Delante del juez supremo deberemos presentar las justicias que hemos hecho en nuestra vida y que nos avalarán como justos o como injustos. Si alguien presenta allí la justicia perfecta que Dios demanda para poder estar en su presencia sin llegar a ser destruidos, entonces ese alguien podrá pasar la eternidad con Dios. Y si no presenta la justicia por Dios requerida, pues será echado fuera de su presencia. Y en eso consiste el infierno. Vivir eternamente sin la presencia de Dios y ya sin ninguna esperanza de poderla tener, la presencia de Dios. Allí estarán los injustos, viviendo perseguidos, angustiados, llenos de lágrimas sin enjugar y de dolor sin calmar, y lo que es peor, así eternamente. ¿Y los justos? ¿Existen los justos? El problema del hombre es que la justicia que Dios reclama para poder estar en su presencia ha de ser perfecta. Y es un problema porque Él mismo nos dice que estamos todos bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los incrédulos creen, todos ellos creen, que ellos son buenos. Pero estas palabras de Pablo a los romanos, citando los Salmos, nos dicen que no hay gente buena. Dios, a través de Pablo, nos dice que todos somos injustos, que todos nos desviamos, que ofendemos unos a otros y ofendemos a Dios permanentemente cometiendo injusticias a menudo. Y no solo con actos, también con omisiones y con pensamientos pecaminosos. Por lo tanto, y si esto es así, ¿quién se podrá justificar delante de Dios? Porque no hay justo ni aun uno. Pues ante este panorama de la propia injusticia del hombre y que provoca la ruptura de cualquier relación con su Creador, la solución de Dios para todo aquel que la quiera aceptar es la siguiente: al que no conoció pecado, a Jesús, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, justicia, justicia de Dios en él. Es gracias a Jesús que Dios justifica al impío. Y esto es así porque Jesús vivió obedeciendo perfectamente y murió en el lugar del pecador. Jesús será perfectamente justo. Si hay alguien que ha habido en la historia de la humanidad justo, ese ha sido Jesús. Si alguien no mereció morir en este mundo, esa persona fue Jesús. Y Pablo lo explica muy bien cuando nos dice que Jesús no pecó, al que no conoció pecado, y sin embargo Dios lo trató como a un pecador, lo hizo pecado, y lo hizo pecado por nosotros, o sea, en nuestro lugar, para que fuésemos hechos justicia, justicia, justicia de Dios en él. Así que Dios trató a Jesús como un impío al morir en una cruz, porque la paga del pecado es muerte, y trata al impío como si fuese Jesús mismo. Claro, si este impío cree por fe en ese sacrificio hecho por él. Es así como Dios puede justificar y satisfacer su justicia al mismo tiempo.
Esta es la buena noticia del Evangelio. El hombre ya no está en guerra con Dios porque ya está justificado. Ya está justificado delante de Dios por Cristo mismo. Este intercambio entre el creyente y Cristo es lo que en teología se denomina imputación. Por un lado, Dios atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo, por eso Él sufre las consecuencias de nuestra culpa en la cruz, y por otro lado, Dios nos imputa su justicia, la de Cristo, al considerar sus méritos como si fuesen nuestros. Por lo tanto, Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo y su justicia se nos transfiere a nosotros. Esto es la justificación. Así que resucitaremos con Él mediante la fe, mediante la fe, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?, dice Santiago. Y Santiago se responde a sí mismo diciendo que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esto no es una contradicción. Se entiende muy bien, porque la fe, si no tiene obras, es que no es fe. Dios no nos justifica porque nuestras obras lo merezcan, y sin embargo nuestras obras son la evidencia de tener una fe verdadera. Si nuestra fe es real, entonces habrá obras que la muestren. Por lo tanto, aunque la justificación es por la fe sola, no es una fe que está sola. Así que vemos dos tipos de justicia en el creyente: la imputada y la impartida. Hemos estado explicando hasta ahora qué es la justicia imputada. La justicia imputada es la que añade Dios en la cuenta del creyente, justicia que solo se recibe por la fe en la vida, sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, y por supuesto no es ni merecida, ni ganada, ni Dios se la debe a nadie por alguna obra nuestra. En definitiva, la justicia imputada, la justificación, es lo que obra Cristo para el creyente, haciéndonos justos delante de Dios y por lo tanto salvos. Y si la justicia imputada es lo que obra Cristo para el creyente y nos hace justos delante de Dios, la justicia impartida es lo que obra Cristo en el creyente, después de haber recibido la justicia imputada, que hace que podamos andar en santidad. Por lo tanto, la santidad es la justicia impartida. Primero está la justicia imputada, sin obras, y luego está la justicia impartida, que es la santidad, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, primero somos justos, jurídicamente hablando, delante de Dios por los méritos de Cristo, y luego hacemos las justicias de Dios, esas que obra Cristo en el creyente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que ni siquiera esta justicia de las buenas obras son un producto de nuestra propia justicia, sino que la justicia imputada por Dios para hacernos hechura suya, la justicia imputada, aquella que ganó Cristo en la cruz, nos da luego buenas obras que pone en el creyente. Las pone en el creyente para que puedan ser aceptadas por Dios, porque Dios no acepta las buenas obras hechas por los incrédulos. Esas obras para Él son como trapo de inmundicia, porque están hechas con la soberbia de aquel que desprecia a Dios y su consejo.